Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Nos acompaña un hombre de España, de Sevilla, nacido en un pueblo cercano de Marchena, y que me trae recuerdos cuando tuve la oportunidad de estar ahí sentado tomándome un café en el río Guadalquivir. ¡Qué belleza! Vale la pena ese momento de recuerdo que le trae a uno nostalgia, pero alegría, además de conocer territorios en el mundo. Antonine de Jiménez, doctor en economía, con maestría en política económica. Un hombre que es liberal, libertario, cree profundamente en los valores y en la ética. Y fuera de eso ha sido profesor en México, en Colombia, en Camboya, en fin, un hombre de mundo. Bienvenido al Pensamiento, Antonino. Antonio, un placer que me hayas recibido, muy contento. De todo eso que me has dicho es de lo que menos orgulloso me siento. De lo más orgulloso es de ser un luchador infatigable por la libertad. Y eso me parece muy bien, hombre, Antonini. Compartes la filosofía del pensamiento. Pues estoy contento. De manera que empecemos con que nos cuente un poquito de su actividad laboral en el mundo. Yo me he dedicado, desde que empecé, yo me dediqué a hacer que mi padre se sintiera orgulloso de ser su hijo. Por eso me dediqué buena parte de mi vida a hacer lo que mi padre quiso haber hecho y nunca hizo. ¿Okay? Estudié la carrera que él quiso estudiar, ¿así? Estudié el doctorado que él quiso estudiar, hice la maestría que él quiso estudiar. Y luego me dediqué a lo que él se quería haber dedicado, que era ser libre. Como eso era un concepto muy abstracto, yo me dediqué a dar vueltas por el mundo. Pero cuando empiezo a dar vueltas por el mundo, empieza a ocurrirme algo. Que el mundo no se parece a lo que yo he estudiado del mundo. Que lo que yo había estudiado en la universidad no tiene nada que ver con lo que veo en la calle. Que la pobreza no tenía nada que ver con lo que me decían los manuales. Yo veía en la pobreza egoísmo. Los manuales me habían victimizado la pobreza, por ejemplo. Yo llegaba con un sentimiento de culpa al mundo subdesarrollado porque el mundo pobre era pobre porque yo era rico. Y me daba cuenta que no era así. Que eran pobres porque no hacían las cosas de manera rica. Y que la riqueza no era tener cosas, sino una forma de vivir. ¿Ok? Eso es el resumen. Pero eso supuso para mí un shock tan grande que me hizo pasar de ser un socialista radical. Ah, fuiste socialista. Era socialista radical. Salí de España, ¿qué se espera? Y en Camboya me convierto, pero no solo me hice socialista, dejé de ser socialista, sino que era antitaurino. Y en Camboya, un país donde no hay toro, me hice taurino. ¿Y cómo llegó esa historia del cambio, esa transformación? Esas transformaciones, la libertad, los toros y mi conversión a la fe, porque también era ateo. Yo soy un converso, me mires por donde me mires. Eso viene exclusivamente de una cosa, del amor que tenemos todas las personas a querer vivir nuestra vida y no la vida de los demás. Y aunque no sepamos cómo vivir nuestra vida, y aunque no sepamos cómo desembarazarnos de tener como sueños los sueños de los demás, el hecho de tener en nuestro corazón el deseo profundo de querer vivir nuestra propia vida, hace que al final la bebamos aunque no nos demos cuenta y aunque no sepamos cómo. Y eso ha sido un proceso de destrucción y reconstrucción, de caída y de levantarme. Eso ha sido mi vida. ¿Cómo llegaste al socialismo? Bueno, no llegué, vivía en él. Todo era socialismo alrededor, y hoy aún más. Socialismo era dedicarme a pedir antes que a ofrecer a los demás. Socialismo era mirar a mis padres y decirles qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Socialismo era buscarme la típica novia de mi típica clase social que encajara con lo que los demás pensaban de mí. Socialismo era, antes de pensar en mi sueño, pensar en que mis sueños fueran los sueños que los demás querían que fuera. Eso es socialismo. Tú me dirás, pues yo conozco a muchos liberales que piensan así. Bueno, es que el socialismo no solo tiene que ver con un partido político. Sí. Yo siempre digo, yo no soy liberal. Primero, soy libre. Si soy libre, seré liberal. Pero si empiezo siendo liberal, muy seguramente nunca llegue a ser libre. La casa no se construye por el tejado, sino por los cimientos. Y los cimientos son la libertad. Expliquémosle a nuestra gente esa diferencia más precisa entre liberal
y libertad. Muy simple. El liberal es un militante. Me apunta a un partido político y mueve una bandera. Eso es un liberal. Y un hombre libre es el que vive su vida, es el que vive su sueño y no los sueños y la vida de los demás. Y luego se hará o no se hará liberal. Se hará o no se hará anarcocapitalista. Pero ¿sabes por qué te lo digo, Antonio? Porque muchas veces pretendemos hacer lo fácil y no lo difícil. Muchas veces uno dice, quiero ser feliz, pero como no me atrevo a vivir mi vida, me compro un coche, un carro, que es lo que hace, o lo que yo creo que hace feliz a los demás. Eso es lo fácil. Comprarte un carro es lo fácil, solo necesitas dinero. Comprarte una finca es muy fácil, solo necesitas 3, 4 mil millones de pesos. Te metes en la política y lo consigues. Eso es muy fácil. Lo que es difícil es vivir tu vida. Lo que es difícil es aceptar caerte y luego levantarte. Eso es lo que es difícil, pero eso es lo único que realmente conmueve el corazón de una persona y lo hace feliz. Y estamos precisamente en esa lucha. No nos han explicado lo que es la libertad. Nos han contado ideas, que es el liberalismo económico, que es el liberalismo político, pero no nos han contado qué es ser libre. Qué es ser libre y cómo ser libre. Yo lo que quiero es ser libre. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya lo digo. Para ser libre solo hace falta una cosa. Querer ser libre y ser lo suficientemente valiente para caerte. Porque eso significa que no eres libre. Ser libre significa romper con una relación tóxica en la que llevas muchos años metido y no te atreves a dejarla. Ser libre es no decir dejar de fumar y luego dedicarle a eso el tiempo libre que te deja estar fumando. ¿Verdad? Ser libre significa básicamente no solo ser creyente, como le decía Juliana, sino ser creíble. No solo ser un creyente de la libertad, sino ser un creíble de la libertad. Ser libre es romper con el trabajo que has estado haciendo durante toda tu vida porque te has dado cuenta que no era el tuyo. Eso es ser libre. Eso sí que es difícil para la gente, ¿no? Romper. Pues más difícil es no hacerlo. ¿Tú sabes lo que significa no romper? No romper significa estrés, agobio, angustia, ansiedad, alcohol, maltrato, pastillas para dormir, divorcio, depresión, suicidio. Todo lo malo del ser humano, todo viene de no estar viviendo tu vida. Entonces no hay que ser rico en riqueza económica, sino en riqueza espiritual. Es que eso es lo maravilloso de la libertad, que cuando eres libre eres millonario. Es decir, un hombre libre es un empresario, no un empresaurio, porque ese no tiene dinero, se lo roba, ¿verdad? Lo roba o lo aprovecha de la falta de competencia, del clientelismo estatal. Yo he tenido la suerte de conocer a grandes empresarios que tienen una gran fortuna, no solo aquí en Colombia, sino también en el extranjero, y yo me he dado cuenta de algo, que independientemente del dinero que tuvieran, eran tan bellísimas personas que me enamoraban su forma de ser. Los amaba, como luego he amado a los toreros. Y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo pueden ser que estas personas tan buenas, el gobierno me diga que son tan malas? Claro, el gobierno me dicen que son tan malas precisamente porque no quieren que sea bueno, porque no quieren que sea libre, porque no quieren que sea empresario, porque si lo soy, el gobierno deja de tener sentido. Los políticos solo existen porque haya alguien que los obedezca. En el momento en que las personas sepan que no necesitan obedecer a alguien para ser feliz, se le acaba el negocio. Por lo tanto, el gobierno vive constantemente de hacerte creer o que la libertad es un enemigo, o que la libertad no es importante y que es importante la igualdad, o que en definitiva, que tú debes de estar viviendo la vida que, por ejemplo, Petro quiere que vivas. Pues no, señores. Fui el otro día el día este que convocó Petro de, ¿cómo se llama? El 18, la manifestación. La cosa esa. Sí. Yo estaba en Bogotá y me fui a la Plaza Bolívar a ver a la gente. Estaba lleno, ciertamente estaba llena la plaza, pero estaba llena de caras amargadas, estaba llena de rostros frustrados, estaba llena de caras de gente que no estaba viviendo su vida y que estaba resentida. Y no se estaban dando cuenta que el foco de su resentimiento no son los empresarios colombianos, sino que es Gustavo Petro, y que es Gustavo Bolívar, y que son todas las bisagras del socialismo colombiano. Eso es lo que hay que señalar, y eso es lo que hay que decir. Yo espero que algún día Gustavo Petro se anime a que tengamos un debate, una tertulia, él o alguno de sus bisagras, no para destruirlos, sino para convertirlos. Yo sueño que un día Gustavo Petro diga, como dije yo, fui socialista, bendito sea el Señor que me sacó del demonio. Bueno, también es un alma de Dios. Ese proceso de transformación, Antonini, ¿cómo se fue dando? Porque de pronto no es del día a la noche,
o de la noche al día, Mm. sino que es un proceso de observación, de análisis. Se fue y se da. Pues esto no, Claro, esto claro, no ha acabado. claro. Esta mañana fui a la iglesia de San José del Poblado y cuando comí el cuerpo del Señor empecé a llorar. ¿Por qué lloré? Porque estoy en una situación sensible. ¿Por qué estoy en una situación sensible? Porque estoy dejando mis agarraderas. ¿Se entiende lo que es una agarradera? Los sofaces, los soportes. Y entonces estoy moviéndome en un suelo quebradizo, en un suelo que no es sólido. Porque la libertad no es sólida. Sólidas son las cadenas. La libertad no es sólida, la libertad es libre. No es sólida, es libre. Y como uno está acostumbrado a lo sólido, a lo tangible, a lo que pesa, cuando se ve sin ello necesita tiempo para acostumbrarse. Esto es como, aquí no, pero cuando vivía en Camboya la gente necesitaba tiempo a acostumbrar el paladar al jamón de pata negra. Tú dices, el jamón es una exquisitez. Bueno, pues incluso para el jamón hay que habituar el paladar. Pues todo lo bueno también necesita ser habituado. Y en mi caso, como en el de todo, uno tiene que aprender a dejar de ser esclavo. ¿Qué es lo que más te costó, Antonini? Si uno le pone a mirar, me costó más. Lo que más me ha costado es el ombligo. Lo que más me ha costado es decirle a mi ego no. Lo que más me ha costado es la arrogancia. Lo que más me ha costado es aceptar que algo es blanco cuando lo estoy viendo negro. Salir de mis propias paredes, de mi propia jaula y aceptar que la libertad es mucho más que eso. Y cuando uno entiende que la felicidad de un hombre depende de ser libre, uno está llamado inevitablemente por una vocación divina a luchar con ello y a dar la vida si es necesario. ¿Tú sabes por qué a mí los profesores me odian y los estudiantes me aman? Dinos. Porque el profesor mira su bolsillo, pero el estudiante está mirando su futuro. ¿Me entiendes? Sí. El profesor mira su estabilidad y yo soy un encordio que lo desestabiliza por medio de mi vida desestabilizada. El estudiante ve en mi desestabilización aventuras, riesgos, ganas de profundizar y de ser mi mejor versión. ¿Me entiendes la diferencia que hay? Entonces, ¿por qué dice Cristo, si no sois como niños no iréis al reino de los cielos? ¿Ok? Bien. Está clarísimo. Antonini, la diferencia entre libertad, riqueza y pobreza. No hay ninguna. El que es libre es rico, el que no es libre es pobre, pero no solo desde un punto de vista espiritual, sino material. ¿Por qué? Porque todavía seguimos pensando, los economistas y la gente en común, que la riqueza tiene que ver con algo tangible. La riqueza es oro, la riqueza es petróleo, la riqueza es naturaleza. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque hay países con oro que son pobres, Venezuela. Hay países que no tienen riquezas materiales como Israel y es rica, o como Corea del Sur y es rica. Es decir, que si realmente fuera eso lo que te hace ser rico, por ejemplo el oro, España, si supuestamente se hubiera llevado el oro de Colombia, sería un país primero, y no lo es. No es cierto. La riqueza solo es una. Riqueza es, te voy a decir lo que es riqueza. Riqueza es llegar a un sitio y en lugar de decir qué hay para mí, uno llega ofreciendo. Eso es riqueza. Riqueza es, ¿quién me puede dar trabajo? No, eso no es riqueza. Riqueza es, yo tengo algo para ofrecerle para que usted gane más dinero. Eso es riqueza. Riqueza es que los trabajadores dejan de tener una mentalidad de dependiente y empiezan a tener una mentalidad activa de empresario. Eso es riqueza. Eso es riqueza. Riqueza es pararte en los pasos de peatones. Riqueza es decir buenos días y buenas tardes, pero no solo por educación, sino porque eso crea relaciones de confianza, que hace que usted y yo nos enamoremos entre los dos y queramos hacer proyectos grandiosos y podamos mirar más allá de estas montañas y consigamos al final que Medellín crezca, no solo en las alturas, sino también en el Producto Interior Bruto. ¿Por qué Medellín es rica y no es rica Buenaventura? ¿O no es tan rica Armenia como lo es Medellín? Pues porque la gente de Medellín son más libres que la gente de Armenia o que la gente de Buenaventura. Punto, cuando en Buenaventura hay más recursos minerales seguramente que de los que haya en Medellín. ¿Cómo puede uno invitar a las personas a que puedan llegar a una conclusión de esas tan viva, tan cierta, ese proceso de transformación suyo, Antonini? Muy fácil, el baño. Que se vayan al baño de casa, miren el espejo y se miren a la cara. Y se pregunten ellos, a sí mismos,
¿yo estoy contento con quien soy? Y mañana que vuelvan otra vez al espejo y se vuelven a preguntar, ¿yo estoy contento con quien soy? Y cuando se digan no, porque el 99,99999 periódico es no, lo que pasa que muchos no nos atrevemos a decir no por lo que se nos viene encima, una vez que digan sí, que poquito a poco vayan sacando de su mundo aquellas cosas que no les gustan. No me gusta ir con estos amigos que no son amigos, pero que tengo que fingir, no voy. Es un paso. Y luego otro pasito. Oye, me toca, no sé, me toca relacionarme con personas que me hace sentir mal, pero me siento solo. Si no lo hago, bueno, pues voy a, en lugar de utilizar 5 horas a la semana, voy a utilizar 2 horas y media. Voy a ir poquito a poco entrenando a mi cuerpo a vivir sin cadenas. Poquito a poco. No del tirón, no de una vez. Yo voy poquito a poco. O sea, esto es un proceso que llevo muchos años. La conversión solo vino después de muchos años de pequeños ejercicios. Entonces, cuando Dios, le di suficiente entrada a Dios para que Dios entrara en mi vida y yo me diese cuenta de que Dios estaba en ella, ¿vale? Y así con todo, y así con todo. Lo bueno de la riqueza económica de un país es que para ser rico no hay que tener nada más que ganas. Parece, tú dirás, Antonini, 10 años estudiando para darte cuenta de eso. Bueno, 10 y 50 años. Hay profesores de la universidad que todavía no se han dado cuenta. El problema es que en realidad nosotros no queremos las cosas que decimos que queremos. Yo quiero dejar de ser pobre, pero no quiero dejar mi vida. Pero si tu vida es la que te hace ser pobre. Tenía un estudiante y me decía, vamos a cambiar la política económica del sector del café. ¿Pero qué política económica si lo que nos hace ser pobres es ser cafeteros? Pero eso nadie lo cuestiona, se ofenden. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿hay algún país rico siendo cafetero o aceitunero? No lo hay. ¿Pero qué nos pasa? No nos atrevemos. Me acuerdo hace un tiempo que el obispado de Pereira quiso llevar a cabo un plan para sacar a muchos indigentes de la calle. Y le ofrecía comida, alojamiento, y el indigente tenía como única condición dejar ese estilo de vida. Fracasó el proyecto. Fracasó el proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad cuando digo que el pobre es pobre porque quiere, es cierto. No desde el punto de vista superficial, como muchas veces nos critica la izquierda. Es cierto, realmente no queremos dar el paso que supone dejar de ser pobres. Y es dejar de llevar una vida mediocre. Y eso solo depende de ti. Me decía un chico de Buenaventura, me decía, Antonini, ¿cómo es posible que tú me hables de la libertad a mí en una ciudad en la que no tengo agua caliente y la electricidad me la cortan cada 3 minutos? Y yo te digo, ¿no te basta con que te estén, con perdón, jodiendo todo el día el gobierno para que tú te quites a ti mismo la única cosa que nadie te puede quitar, que es la posibilidad de ser libre? Desde luego vas a estar infinitamente mejor, sin luz pero con libertad, que sin luz y sin libertad. Porque a lo mejor dentro de un tiempo tú llegas a dar una charla y motivas a otros jóvenes de otro sitio y dices, al final el único problema era que yo era un resentido y que me resigné y que me excusé en las dificultades económicas de mi zona para seguir viviendo en la mediocridad. ¿Sabes qué pasa con este chico hoy? Este chico es un líder social hoy en toda América Latina, promocionando las ideas de la libertad. Porque él dijo, no podía entender que la luz más grande de mi vida no estaba en la bombilla, sino estaba en mi corazón, y que mi vida mediocre y pobre lo mantenía apagado. ¿Necesitó subvención? No. ¿Necesitó subsidio? No. ¿Necesitó el gobierno de Petro? No, porque además tampoco llega. No. ¿Qué necesitó? Necesitó quitarse la costra de mediocridad en la que vivía en su familia. ¿Y cuándo lo consiguió? Cuando salió de su familia y se metió en un sitio donde alguien le habló de otra manera en cómo podía ver su vida. Y eso fue, por ejemplo, LeaderLab, un invento de Libertad Olalá, producto de una ciudad como Medellín. Muy bien, pero me queda, para ser preciso, digamos que este ciudadano de Buenaventura, o el de Pereira, que no acabamos de contar el cuento, va en ese proceso de transformación, se libera de todo, como bien lo dices tú, de todo lo que lo amarra, y dice, bueno, ¿y entonces cómo vivo? Muy fácil, en ese proceso se va dando cuenta que huele mal.
Y entonces empieza a decir que es importante para él ducharse. Antes no era un problema, pero como ahora empieza a ser consciente, empieza a ducharse. Y entonces se mira y dice, sería bueno que me lavara los dientes. Y empieza a tener, por ejemplo, una imagen pública. Mejor, ¿no? Y entonces empieza a decir ese hombre, oye, es verdad, me estoy dando cuenta que al final reciclando esto estoy ganando 3.000 pesos. Pero lo mismo si me pongo a, no sé, a trabajar de operario en el nivel más bajo, en un taller mecánico, yo puedo. Y entonces esa persona empieza a darse cuenta, con eso de la salud personal y con eso de que empieza a tener autoestima, de que él vale para algo, de que él puede hacer cosas. Y se molesta por aprender. No digo una universidad, no tiene plata, sino a mirar a otro cómo suelda los tornillos. Y entonces se convierte en 3 días de observación directa en un perfecto soldador de tornillos. Y se va a un taller donde se hacen motos en Pereira. Y llega y no dice aquí hay trabajo. Llega y dice, llevo 3 días sabiendo cómo se sueldan los tornillos. No me vaya a pagar hoy. Póngame a prueba. Y si le hago un buen trabajo, entonces me paga a partir de mañana. ¿Quieres que siga la historia o dejamos que llegue él solo a tener un imperio de la electricidad? ¿Sí o no? ¿Vale? Ok. Correcto. Ok. Muy bien. Me voy para el Pacífico colombiano, usted que conoce tanto Colombia. Allá yo entendí una vez, estuve en Nuquía, Sorí, toda esa región, que toda esa gente del Pacífico tiene mejor calidad de vida que casi la mayoría de nosotros. ¿A qué te refieres con calidad de vida? Que tiene lo básico, que disfrutan entre ellos mismos, que tienen el pescado, que tienen el plátano y que tienen el arroz y que disfrutan lo que tienen. Me estás metiendo el dedo en la llaga, ¿verdad? Bien, te lo agradezco. Yo creo que son unos profundos fracasados y que eso es un mito del socialismo para que nos quiten toda la riqueza y todo nuestro patrimonio y de esa manera nos puedan gobernar y nos puedan someter. En libertad, nuestro patrimonio, nuestro dinero, es nuestra defensa frente a los que nos quieren oprimir. Y entonces lo primero que hacen es meternos discursos buenistas para hacernos creer que no hace falta ganar dinero. Yo lo digo. Hay que ganar dinero para defendernos y luego vivir como si no lo necesitáramos para defendernos del consumismo. Pero hay que ganarlo, pero hay que tenerlo, pero hay que tenerlo. Ellos quieren que no lo tengamos, para que vayamos allí rogándoles, suplicándonos y les digamos, ¿me das un subsidio de 1 millón de pesos al mes para que me compres mi voto? Yo he ido a Buenaventura y me he ido a vivir a los países más pobres del mundo. Y no es cierto, no son románticos, son unos desgraciados, son unos frustrados. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen libertad. Los cubanos, como decía Rafael Correa, tienen educación, tienen una esperanza de vida elevada, relativamente elevada, es cierto, tienen acceso a la salud, es cierto, pero no tienen libertad. Y como no tienen libertad, la educación se convierte en instrucción, la esperanza de vida en sobrevivencia. No vale para nada, no vale para nada una vida sin libertad, no vale para nada. Entonces, que no me cuenten los rollos los ministros socialistas de Gustavo Petro, que a mí no me la cuelan. Ok. Y a ti tampoco. Y a mí tampoco. Y a ti tampoco. Te hago una pregunta. En este descubrir y transformar, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Además, aprendo de lo que usted me va dejando en la mente, ¿no? Qué bueno. O sea, que no se pierde el tiempo, que diría bueno. uno. O sea, se ha enriquecido usted también. Claro. Hablemos del concepto de libertad de un país. A ver, profundiza un poco, dime. ¿Qué quieres que...? Nosotros queremos ser un país libre, democrático, tolerante, representativo. Muy bien. Y participativo. Muy bien. Pues dejemos que las cosas se caigan ya y dejemos esa costumbre odiosa colombiana de no permitir que las personas se rompan, que es lo que me ha pasado a mí todos estos años como profesor de universidad. Tenemos estos programas de acompañamiento que básicamente lo que significa es estar detrás del estudiante como si el estudiante sea un crío para que el estudiante no suspenda. ¿Saben lo que yo hice con ellos? Hice un experimento, les di libertad. Les di libertad y les dije, estudiad como queráis, os doy absoluta libertad. ¿Saben lo que pasó? Todos sacaron un 0. ¿Por qué? Porque no están habituados a que les den libertad. Y vieron en mi libertad abandono de parte del profesor. Bueno, dejemos que se caigan, dejemos que suspendan, dejemos que se den cuenta que en realidad ellos son los únicos responsables de su vida. Porque si no les permitimos que se caigan, que se hagan daño para que luego se puedan construir, cuando sean mayores y sean empresarios, se convertirán en empresarios y cambiarán los planes de acompañamiento del docente por el subsidio de Gustavo Petro. ¿Sí o no? Ejemplo, sí, claro. Por ejemplo. Y entonces estaremos o por los aranceles, o por los gremios, o por los subsidios, porque no estaremos dispuestos a rompernos. ¿Qué significa en economía romperte? Arruinarte.
En Estados Unidos, cuando Lehman Brothers cayó. Eran yo no sé cuántos miles de millones de dólares, pero cayeron. ¿Por qué? Porque es la única manera de que las personas puedan volver a reconstruirse. Los buenos empresarios en Estados Unidos son buenos porque han fracasado 7 o 8 veces. Aquí no permitimos que las personas se puedan arruinar, que se puedan fracasar. Entonces, ¿cómo van a saber para qué vale la libertad si viven todas las vidas agarrados de las manos de alguien que los sostiene? Eso crea sociedad dependiente. Y no nos vale ganar la batalla cultural si luego cambio a Petro por Petra. ¿Se entiende o no? Cambio el azul por el amarillo. Tenemos movimientos políticos, digamos que nuevos, sí, aunque desde el punto de vista del triunfo que han obtenido. Digamos, Milei en Argentina, que a mí particularmente me gusta. Me gusta. Enseña cosas, trabaja distinto. Sí logrará esa transformación. Pues mira, ya desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político te diría lo siguiente. A mí me preguntaban, ¿cuál va a ser el próximo Milei de Colombia? Y yo les dije, si Colombia no tiene 50 millones de Milei, no valdrá para nada. No vale seguir a un hombre libre. Porque si tú sigues a un hombre libre, te conviertes en esclavo de su libertad. Un hombre libre tiene que servirte a ti como inspiración para tú convertirte en libre. Yo no quiero seguir a Milei, yo quiero que exista Milei. ¿Se entiende la diferencia entre seguir a Milei y que exista Milei? Yo no doy gracias a Dios porque hoy sepa qué ha hecho Milei. Yo doy gracias a Dios porque existe Javier Milei y ha podido hacer una revolución liberal en Argentina. Pero yo no puedo ser libre siguiendo a Javier Milei. Javier Milei no me puede dar la libertad porque eso me lo da Dios. Si yo sigo a Javier Milei me convierto en esclavo de un hombre libre, lo cual me hace esclavo. ¿Se entiende por dónde voy? Ahora, yo estoy de acuerdo con Javier Milei. Yo creo que es lo mejor que le ha pasado a Argentina en muchísimos años. Y hay un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en las criptomonedas. Yo soy un enemigo de las criptomonedas. Él no. Pero independientemente de eso, confío en él. Porque es una persona que tiene buen corazón, tiene buenas intenciones y ama la libertad por encima de todo. Y luego él, yo y todos los que estamos aquí tenemos errores como humanos que somos. Pero su voluntad es la de avanzar. ¿Hasta dónde va a llegar Javier Milei con la revolución? En el tema macroeconómico no me cabe duda, ya lo está consiguiendo. Reducción de la pobreza a unos niveles desorbitados, derivado exclusivamente de la caída de la inflación. La inflación tiene unos efectos absolutamente perversos que hacen que pospongas. En el caso de la inflación lo que hace es, la inflación lo que mata es el futuro, hace que lo gastes todo en el presente porque cada día las cosas valen menos, por lo tanto la inflación te quita vida, te quita futuro, por eso les gusta tanto a las dictaduras socialistas la inflación, para quitarte tu futuro y apropiárselo ellos. En todo caso, la pregunta clave es, ¿cuánta libertad están dispuestas a soportar los argentinos? Y en función de esa respuesta, yo te diré cuánto tiempo va a aguantar Javier Milei en el gobierno. Yo espero que sea lo máximo posible, pero para ello es necesario que las personas aprendamos a ser libres. No basta solo un hombre que nos quite las ataduras de la opresión política, luego es necesario nosotros saber qué hacemos ahora que tenemos el campo abierto. Pero ese es el principio. Un hombre nos dio la idea. Totalmente. Y después ya viene la parte nuestra. En ese punto no tengo nada que apelar, solo agradecer, solo agradecimiento. En Sudamérica, ¿qué otro país ves con similitudes a Argentina en la transformación? Pues veo a Colombia, pero no a sus políticos. Me parece que los políticos colombianos son ultra, mega, hiper mediocres. No están a la altura de los colombianos. Al menos no están a la altura de la punta de lanza de los colombianos, que es Medellín. Medellín es la punta de lanza de Colombia, lo siento. Y por eso es rica. No es rica y entonces la punta de lanza, no. Es punta de lanza y por eso es rica. Uno puede decir que es como un gen que está entronizado en nosotros, pues ¿o no? Yo no creo, yo no creo que sea un gen, porque eso significaría que entonces las personas que no tienen ese gen están condenadas a la pobreza y entonces de nada valdría el hecho de no ser libres. No creo que sea un gen. Lo único que creo es que las personas aquí, resultado de una tradición histórica, de las costumbres, de los hábitos y de que están abiertas, por ejemplo, a que lleguen los extranjeros, a las multinacionales, a un clima favorable a la inversión, a la bajada de impuestos, es decir, a una serie de cosas, muchas,
hace que las personas sean proclives, aquí en esta zona del mundo, a sacar su mejor versión. Y por eso, como yo digo, Colombia y particularmente Medellín tiene una cosa que no ocurre en el resto del mundo. En el resto del mundo uno tiene que creer en los milagros para que ocurran. Aquí no hace falta. Aquí ocurren los milagros aunque no creas en ellos. Y los hacemos. Pues claro, por eso, precisamente, porque los hacemos. Esta entrevista es un milagro, Libertán es otro milagro, y el hecho de hablar, el himno de Antioquia es otro milagro. O sea, ¿qué otro himno en el mundo hace un canto a la libertad de una manera tan orgullosa como esa? Oh, libertad, qué perfume. ¿Ah? Bueno, pues el otro día la escuchaba por primera vez, nunca la había escuchado. Y todo antioqueño no lo sabemos. Pues es un canto a la dignidad humana, un canto a la dignidad humana. Y además me gusta una cosa, que vosotros lo sabéis, y que ya lo lleváis impreso en el ADN. Entonces estamos obligados a hacérselo a ver al resto del mundo, al resto de Colombia y al resto del mundo. Ahora bien, los que están en Bogotá no tienen absolutamente nada que enseñarnos. Son ellos los que tienen que aprender de nosotros. Cuando me refiero a Bogotá me estoy refiriendo al poder político. El otro día estuvimos en el Congreso. ¿Sabes cuánto tiempo tardé para entrar en el Congreso? E iba invitado a dar una conferencia. Yo iba VIP. Tardé 33 minutos en entrar. Entrada a la fila. Pero espera, después de 3 veces que me negaron la entrada que tienes que hacer por un formulario telemático. Es decir, que para entrar en la Casa del Pueblo yo necesité 33 minutos. En la época de Santos no estaba vallado el Congreso, ni estaba vallada la Casa Nariño. Hoy, que gobierna Petro, el líder del pueblo, no hay quien entre en ese pueblo al que él le llama casa. Entonces, ¿ese es el futuro que queremos? No, gracias. Yo con él ni a tomar café. Al confesionario me lo llevaría. Estamos de acuerdo. Compartimos. A que se arrepienta. Compartimos. Hombre, Antonini, qué maravilla esta charla. Voy a avanzar un poco más, yo sé que tiene tiempo, pero no puedo dejar de demorarme un poco más. Por supuesto. Usted ve, Colombia hace 6 años tenía serios problemas también de gobiernos regulares, de gobernantes corruptos. Digamos que eso fue la causal que nos llevó a llegar a Gustavo Petro. Yo eso no lo creo. Y si me das un segundo te explico por qué no. Okay. Esa idea de que tuvimos unos políticos corruptos que nos han llevado a Gustavo Petro no es verdad. Yo siento que en realidad lo que nos ha llevado a Gustavo Petro es el hecho de que las cosas estén mejorando. Esto es una paradoja. Tú dices, ¿cómo? Si están mejorando, ¿por qué nos hacemos socialistas? Pues precisamente porque mejoramos. Nunca es socialista el pobre, socialista es el nuevo rico. ¿Por qué? Porque la riqueza en el capitalismo se crea por medio de la competencia, ¿verdad? La competencia genera inestabilidad, ¿verdad? Genera incertidumbre. Y las personas no somos capaces, porque no somos libres, de soportar altos niveles de incertidumbre. Y eso nos lleva a buscar políticos que nos den certidumbre, que nos den seguridad, que nos den arropo, que nos den abrazo, el abrazo del oso del socialismo. Durante la Revolución Francesa, llega la revolución, llega el socialismo con todos los enciclopedistas, con Diderot, con Voltaire, luego va a llegar Robespierre con la guillotina. ¿En qué momento de la historia ocurre la Revolución Francesa? En el momento de la Revolución Industrial, justo cuando Francia está saliendo de la pobreza. ¿Cuándo ocurre el movimiento esenio en Roma? En el momento de la paz romana con Augusto. ¿Cuándo ocurre Marx y todo el movimiento marxista? Justo en la época de la Revolución Industrial inglesa. Es decir, que en los momentos en los que el mundo empieza a ir mejor, aparecen estos brotes socialistas, porque el capitalismo tiene unos efectos secundarios, que genera inestabilidad e incertidumbre resultado de la competencia. Las personas tenemos que aprender a vivir en el capitalismo, y no hay escuelas que nos enseñen a vivir en libertad. Bueno, no la hay, no, mentira. En Medellín tenemos una que se llama Libertán. Y por eso yo recorro 10.000 kilómetros desde España hasta Colombia solo para venir a dar unas charlas y unos talleres en Libertán durante un fin de semana y volverme nuevamente a España. ¿Por qué? Porque estoy confiado que esa es la única receta real para que las personas seamos felices y dichosas. Por eso no creo en los políticos, no creo en la revolución política, creo en la revolución ciudadana. Y la revolución ciudadana es una revolución de libertad.
Eso es lo que yo pienso. Ok. Antonini, listo, crees en los ciudadanos. También creo en los ciudadanos, pero los ciudadanos hay que trabajar juntos. Y en ese momento se convierte en un grupo. Y ese grupo quiere gobernar. Eso es malo. Eso no es malo. Eso no es malo siempre y cuando ese grupo tenga unas intenciones nobles. Y mientras que ese grupo sepa algo, yo siempre digo algo, cuando me invitan a asesorar a partidos políticos emergentes en España, que están saliendo ahora, y me dice el líder, Antonini, quiero que nos asesore, digo, ¿tú estás dispuesto a dejar el cargo ahora mismo por esta persona que está ahí? Hombre, es que yo he montado la idea, no me interesa. No me interesa. El 90% de las personas vamos al poder. El poder es lo fácil. El poder es que las cosas cambien para que todo siga igual. Gato Pardiano. Recomiendo que vean la película del Gato Pardo de Visconti. Es exactamente eso. Es decir, ¿yo qué es lo que hago? Yo cambio el escenario, yo cambio el nombre de los políticos, yo cambio algunas políticas, pero en esencia todo es igual. Mira, te voy a explicar algo. Y quedó igual, ¿no? Pero es que te voy a decir, yo puedo bajar los impuestos y es maravilloso, es maravilloso. Yo puedo liberalizar el sector financiero y es maravilloso. Yo puedo liberalizar el mercado de la producción, los factores productivos, y es maravilloso. Pero, si luego las personas que participan en ese mercado no son libres, no quieren ser libres o no saben moverse en libertad, si yo liberalizo la competencia, pero luego no aparecen competidores, no pasó nada. No pasó nada. Entonces, yo no solo necesito liberalizar los mercados, por supuesto. Yo lo que necesito es que las personas se enamoren de la libertad y quieran ser libres. Lo que hace verdaderamente rico al pueblo norteamericano no es que esté liberalizada su economía, es que no soportan la opresión y quieren vivir libertad. Y entonces, como consecuencia, se liberaliza la economía. Nosotros queremos empezar al revés. Esto es como si tú te sientes feo y tú dices, uy, qué guapo es, yo qué sé, Leonardo DiCaprio, y te compras la ropa de Leonardo DiCaprio. Pues no eres guapo como Leonardo DiCaprio, eres ahora feo y ridículo, porque eras feo y ahora llevas una ropa que no es la tuya, entonces eres feo y ridículo. Pues eso nos ocurre a los países cuando queremos imitar las políticas económicas de los países que funcionan, que acabamos siguiendo siendo pobres y ridículos. Eso es lo que le pasó con el tema de la liberalización comercial, la década perdida de América Latina. Pues a mí me encantaría hablar con los socialistas. ¿Puedo mandar un mensaje a los socialistas de Colombia? ¿Esta cámara? No, esta. Esta de aquí. No, Socialistas de Colombia, profesores de universidad, políticos del común, del Congreso o de los ayuntamientos. Organicemos un debate, no un coloquio, que ahí lo único que... No, un conversatorio, que eso son tonterías en la cual cada uno dice lo que piensa y se va a su casa como llegó. Un verdadero debate de las ideas, no del corazón, de las ideas. Y yo estoy dispuesto a poner mis ideas encima de la mesa. Si sois capaces de convencerme, yo humildemente aceptaré mi error. Pero si no, espero haber sacado el socialismo nefasto que tenéis dentro de vuestro corazón. Ánimo, que vosotros también habéis nacido para ser libres. Eso. Qué mensaje, ¿no? Un mensaje mejor imposible, hombre, Antonini. No, yo creo que me entienden, ¿no? Porque a veces que me dicen, no eres muy claro cuando hablas. Yo creo que he sido claro, ¿no? O para mí, o no entiendo, o sos demasiado claro, ¿cierto? Y por cierto, no me gustaría que acabáramos esta entrevista sin hablar de los toros. Me gustaría que habláramos un poco de eso. Hombre, acepto. Si te lo me lo permite. Claro, y recuerdo que en Colombia hay una ley antitaurina, ¿no? Precisamente. Esa ley antitaurina, pues, ha evitado el desarrollo inclusive de grandes ganaderos que han perdido sus tierras, sus terruños, porque las tenían dedicadas a la cría de toros de lidia, y hoy tienen dificultades. Cuente un poquito de toda esa historia taurina, que usted es español y entonces le gusta y lo ha vivido. A mí me gustaría contar lo que hay detrás de todo esto. Mira, el político y el político socialista, a mí me habían dicho, sí, pero es que antes que Petro los otros, digo, sí, pero Petro está dispuesto a llegar más lejos que ninguno. ¿Sí o no? Sí. Pues ya con eso me es suficiente. El político odia la libertad de las personas. ¿Por qué? Porque si tú eres libre, eres independiente. Si eres independiente, no lo necesitas. Se acabó el político. Por lo tanto, el político busca necesariamente que tú no seas libre. Y tiene muchas estrategias. Algunas son coactivas. Pero hay una que es, vamos a eliminar del espacio cultural todas aquellas cosas que le hagan ver a las personas que la libertad es real. De esta manera, lo mismo se olvidan de que la libertad existe y tenemos hecho el trabajo.
Una fuente de libertad son los toros. ¿Por qué? Porque no hay un torero que se ponga delante de 500 kilos obligado. Libertad. Obligado, en libertad. Porque además la tauromaquia demuestra, nos hace ver cómo funciona la vida. Y es que la vida no es un proceso de negociación, la vida no es un arcoíris de colores, la vida es blanco o negro. La vida es o matas al toro o el toro te mata. No hay otra. La vida es torear, salir adelante, enfrentar los riesgos. Pero ¿cómo puede gobernar un socialista a un torero? A un hombre que vive la torería en su vida. ¿Cómo puede torear a un empresario berraco que saca de los toros la inspiración para seguir viviendo? ¿Cómo? No pueden, ¿a que no? Por eso la Plaza de Toros de Bogotá ahora la llaman la Plaza de Todos de Bogotá, para que esos todos no sean toreros y sean fácilmente gobernables. Eso es lo que hay detrás de la abolición. Eso es lo que hay detrás. A pesar de que se diga del maltrato, que no hay maltrato, del asesinato, que no hay asesinato, y yo les recomiendo el libro de por qué deberían ser taurinos, escrito por esta persona, lo que hay detrás es eliminar todo rastro de libertad en el mundo, para que a la gente se nos olvide ser libre. Eso es lo que hay detrás de Gustavo Petro, y si está escuchando esta entrevista, solo en su casa, se estará riendo diciendo, me ha pillado Antonini. Esperemos que no la vea la gente y que se dé cuenta y se haga taurina. Así que yo defiendo la tauromaquia sin haber ido nunca a una corrida de toros. Nunca. ¿Nunca? Nunca, nunca. La defiendo porque es una fuente de dignidad y de libertad en las personas. Y porque eliminando los toros se nos olvida lo que significa ser libre. Antonini, ¿cómo te diste cuenta de eso? Dios mío, porque conozcan toreros y díganme si no querrían enamorarse de un torero en su forma de vivir, en su forma de ser. Son personas que viven fuera de la mediocridad, siempre tienen ideas elevadas, la gloria, la inmortalidad, luchar contra tus miedos. Ese es el tipo de hombre para el que hemos nacido. No hemos nacido para comer hamburguesa y pasarnos el maldito fin de semana tirando el carrito del niño en un centro comercial. Me dirán, ¿es mi libertad? Pues que sepa que estás utilizando tu libertad para acabar con ella. Porque también puedes vomitar contra tu libertad. Entonces, por supuesto, usted haga lo que quiera porque es libre. Pero yo con mi libertad voy a convertirme en un referente para que usted sepa que hay cosas que lo hacen más libres y otras que lo hacen menos libres. El aborto. ¿Soy libre para abortar? ¿Soy libre para suicidarme? Sí, pero en el momento en el que lo haces has perdido tu libertad para seguir siéndolo. Una persona que se suicida no esperas que sea libre después de haberse suicidado, ¿verdad? Por lo tanto es absurdo utilizar la libertad para suicidarte. Son cosas de estar despierto. ¿Y el aborto? El aborto, en España, datos de España. En el año 2024 se abortaron 105.000 abortos en España no forzados, no derivados de que había un problema, ¿no? Una decisión. Sino de una decisión personal. 100.000 abortos. ¿Cuántos toros se mataron en una corrida, en una plaza? 50.000. Eso quiere decir que en España, por cada toro que se mata en una plaza, 2 mujeres abortan. Pero en España es un derecho a abortar y te llaman asesino si vas a los toros. ¿De qué me estás hablando? En España se matan todos los días 30.000 cabezas de bovino. Mejor dicho, por cada toro que se mata en España, en una plaza, se matan 30 cabezas de bovino en un matadero. Pero nadie va a un matadero a protestar porque se matan animales. España es uno de los mayores exportadores de carnes de Europa. Y si nos vamos a protestar y acabar con las corridas de toros. ¿Ustedes se creen que yo soy estúpido? ¿Que yo me chupo el dedo? ¿Que yo me creo la pantomima esta de que soy pacífico? No hay cosa más pacífica que lo que ocurre en una corrida de toros. Porque lo que ocurre en una corrida de toros es fidelidad. Tú sabes lo que va a pasar antes de que pase. Y sabes perfectamente que un torero no utilizará juegos de mano para acabar con la vida del toro, y no lo hará con descargas eléctricas, y no lo utilizará para hacer sufrir al animal. Eso lo sabemos. ¿Sabes lo que hace daño? Lo que hace daño es la mentira. Lo que hace daño es engañar a tu mujer. Lo que hace daño es el divorcio. Lo que hace daño es abandonar a tus hijos. Lo que hace daño es pecar contra Dios
y contra los demás. Eso es lo que hace daño. Pero la sociedad no dice que eso hace daño. La sociedad dice que hace daño matar a un toro en una plaza. Pues se van a ir todos a freír churros. Todos los que dicen eso. Todos socialistas. Tú entiendes ahora que nuestra lucha contra el socialismo nos tiene que ocupar toda la vida, ¿verdad, Antonio? Así es, y creo que está ocurriendo eso, ¿no? Esto es un relato de lo que está ocurriendo en el mundo. Me quedó una inquietud. Dime. ¿Nunca fuiste a una corrida de toros? Pues es que quizás haya ido una vez, pero ni me acuerdo, y como no era ni consciente, no viví la corrida, o sea, no he ido. Ni en Sevilla, que hay una plaza Pero ni en Sevilla, pero es que te voy a decir una cosa, soy amigo de las grandes figuras del toreo y de otros que todavía no son grandes figuras, como Adrián de Torres, y desde aquí le quiero mandar mi saludo, y lo serán, porque Dios me ha dado además una alegría. ¿Sabes cuál es? Estar cerca de toreros, que quieren que esté cerca de ellos en los momentos anteriores a la corrida, en el hotel, rezando, apoyándolos. Lo voy a hacer este año, si Dios quiere, en las fiestas en Madrid San Fermín no, de San Isidro. Voy a estar con Adrián de Torres. Y voy a estar allí porque les voy a decir algo. Los toreros no son solo los que están en una plaza de toros, son los que entienden la vida, entre el blanco y el negro. Son los que saben que o hay libertad o hay esclavitud. Son los que no se dejan negociar. Son los que tienen principios, los que no lo cambian. Son los que están dispuestos a perder plata, pero no a perder integridad. Esos son los toreros. Y para eso no hace falta una muleta. Para eso no hace falta una muleta. Pero una sociedad abortista, pero una sociedad socialista, pero una sociedad feminista, pero una sociedad animalista, pero una sociedad indigenista, no quiere que sepas eso. Por eso es una sociedad prohibicionista, de lo único que nos hace libres. Así que desde aquí, un apoyo a todos los taurinos de Colombia, porque nos va la vida en ello. Y yo voy a defenderlo, así tenga que dar mi vida. Ya he dado mi trabajo, si Dios me pide que dé la vida, espero estar dispuesto a hacerlo por ello. ¿Un acto libertario? ¿Qué más me puede pedir el Señor? Yo humildemente me pongo a su servicio. Una pregunta final, Antonini. Obviamente sos un hombre espiritual, con una religión. ¿Qué tipo de religión tienes tú? Soy católico apostólico romano. Okay. La única religión, la única fe. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre su fe, entre su credo y la de los demás? Imagínese una montaña, esa montaña que tenemos ahí. Las religiones son caminos que van a la cúspide de la montaña, que es Dios. Pero nosotros conocemos que Dios, desde la cúspide, ha hecho un camino hasta la base. Y ese camino se llama Jesucristo. Los otros caminos a lo mejor llegan a Dios. Pero la religión católica, apostólica y romana, seguro que llegas a Dios. Porque Dios ha hecho ese camino hacia nosotros. Por lo tanto, no te arriesgues. Si eres un hombre que le gusta apostar sobre seguro, apuesta por el único camino que viene del cielo a la tierra y no de los caminos que van de la tierra al cielo. Y ese único camino que va del cielo a la tierra se llama Jesucristo. Así que diría que por convicción, por conversión, pero también por inteligencia, soy católico. Bueno, yo también soy católico. Todo inteligente. Antonini, sé que está muy ocupado y con gestiones aquí en Medellín. Le voy a decir, agradecido el Pensamiento al Aire por su presencia, por sus enseñanzas, por su opinión, y no sabe cuánto me deja a mí personalmente de reflexión y análisis sobre la propia vida. Muy bien, pues yo estoy muy agradecido de haber estado con ustedes, que me haya abierto su casa, sus libros, su biblioteca, sobre todo que me haya abierto su espacio online, y ya lo encomiendo en mis oraciones a usted y a su familia. Pero para por el resto favor, de mi vida. Y fuerte. Así será. Dios lo bendiga. Gracias.